Comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. En AM530, Nicolás Márcico enciende el aire con toda la información. Un buen comienzo en AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Tren Mitre no llega a Retiro, ramales Suárez y Mitre están limitados hasta Belgrano R, el tren Tigre interrumpido hoy y mañana, el tren Roca está circulando de acuerdo a la frecuencia habitual, al igual que las líneas Sarmiento, San Martín y Belgrano también. Después está cargado el ramal Pilar de Panamericana antes de la salida de los Ombúes, autopista del Oeste también lenta a la altura del Camino de Buen Aire y General Paz ya con marcha intensa. Se ve que estamos arrancando todos más temprano, ahora que está empezando a amanecer con unos ratos antes.
¿Cómo anda, querido Silvio Soler, en la puesta del aire de operación técnica? Feliz comienzo de primavera, compañero. También para Gary Castro en la operación, en los controles, ¿cómo podríamos decir? En la operación general, en la producción y coordinación. También está Juan Pablo Fierro en la producción del otro lado del vidrio. Leandro Deza en los controles del streaming también. Vicente Castro en las redes sociales. Y acá estamos con equipo completo arrancando este comienzo de semana. Buenos días, compañero Gustavo Cirelli. Muy buenos días. ¿Cómo anda, Nico Márcico? ¿Cómo te trató la llegada de la primavera? Fresca, es siempre engañosa la llegada de la primavera, así que atentos, salgan abrigados. Pero ¿cómo te trató el arranque? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Voy a decir que la palabra del día, de la semana, de los tiempos por venir es condicionalidades. Condicionalidades. Sí. Bien. ¿Ya querés que arranquemos arrancamos no. A tirar de temprano? No, la estoy repitiendo de anoche a ver si me sale de corrido. Condicionalidades. Condicionalidades es una palabra turra, porque tenés una D, tenés una N con una D, que eso hay que meterle ejercicio de la lengua. Uh-huh. Condicio, y rápido tenés un juego con una C. A esa palabra le falta una Z y ya te caga. Pero sí. Y le sobra el secretario de Tesoro de los Estados Unidos. Pero después lo vamos a hacer bien. Y son condicionalidades que la Z la vas a tener porque es a donde te va a mandar. Al fondo del abecedario. Está difícil, son días difíciles. Demoró Javier Milei su viaje a Estados Unidos. Ya arrancamos con los títulos de esta mañana y la información fuerte al medio, porque iba a viajar ayer a la noche, pero finalmente tomó la decisión de viajar hoy en el transcurso del día. ¿Por qué? El transcurso del día se los voy a clarificar, es después de las 11 de la mañana, cuando ya los mercados hayan dado algunos síntomas. Esto es lo que me contaban anoche. El momento del día es después de ver cómo arranca el dólar, cómo arranca todo, para con eso preparar los petates e ir a Estados Unidos a ver qué negocian. Ahora, estamos endeudados hasta la manija, gracias a el expresidente Macri, que mañana va a aparecer de vuelta con sus filas del PRO. No olvidar. Uh-huh. Bien, exactamente, ahí quiero ir, perfecto, jugamos de memoria. Va a juntarse mañana, quiere reaparecer, ver y mostrar cómo conduce a su propia tropa del PRO, etcétera, etcétera. Está esperando el llamado de la Casa Rosada, que parece que no se lo van a hacer. Pero el tema, ¿cuál es? No olvidémonos que fue Macri el que nos endeudó hasta la manija y que Milei, desde que asumió, lo viene profundizando cada vez más ese endeudamiento, y que encima de eso le quieren sumar 30.000 millones de dólares extra. Eso es básicamente decir a lo que ya está hipotecado el país, es decir, directamente te lo regalo. Uh-huh. Sería eso lo que estaría haciendo esta gente si eso avanza, aparte de que después hay que ver la legalidad. Igual viste que el Fondo Monetario y a estos tipos de gobiernos, el tema de la legalidad mucho... Ayer y hoy, Toto Caputo sería hay una persona en común, un responsable, no lo único, pero es así. Sí. Y lo que puede llegar a suceder. Yo pensé que se había demorado Milei porque estaba terminando de ponerle el moño, el paquete de regalo para los Estados Unidos. Igual sale a las 11, sale antes, no creo que tenga mucha incidencia ya en los mercados. No va a cambiar mucho, exacto. Pero me parece que tiene que terminar de ensayar un poco. Los mercados, otra. Bueno, sí, un concepto abstracto que en realidad tiene nombre y apellido, ¿no? Que son básicamente los dueños del poder económico de nuestro país. Ahí entran las familias Roca, los Pérez Compán, que entran muchos de los que mencionamos a diario en la radio de las madres. Y después lo otro que quiero también, antes de avisar agenda para adelante, es repasar en qué contexto, porque claro, yo hacía recién el comentario de, en la apertura, San José 11-11, con los 100 días de Cristina Fernández de Kirchner presa el día sábado, con una multitud en la puerta de esa dirección y en esa esquina, ¿no? de ese barrio antiguo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y popular, exactamente, y popular. Y entonces, claro, una multitud ahí fue, parecería casi el puntapié para que salgan a operar desde Estados Unidos y desde el gobierno nacional, con la posibilidad de que les presten estos 30.000 millones de dólares extra. Pero no fue lo único que pasó, porque son varios síntomas. A los datos de la economía que no le cierran,
a la caída de las pérdidas de poder adquisitivo y de puestos de trabajo, a la multitud en San José 1111, se le sumó otro dato que fue el viernes en Córdoba. Y es que en la ciudad y en la provincia que le dio en las últimas elecciones presidenciales a Milei el 74% de los votos, compañeros, compatriotas cordobeses, discúlpenme, pero hicieron y pusieron los números para que Macri sea presidente y para que Milei sea presidente. Digo, esto hay algo que hay que reflexionar ahí en términos de cómo juega también la política, compañeros y compañeras, y el peronismo cordobés, que sabemos que no es todo lo que hay. Después hay otros dirigentes, ¿no? Entre ellos parte de Fuerza Patria, que hace mucho esfuerzo, pero es la provincia que puso a Macri presidente y a Milei también, o que les dio el espaldarazo que necesitaban para consagrarlo. Claro, en esa provincia hoy Milei nos juntó a más de 2.000 personas en un parque público. Cuando el acto que hizo en el 2023 había superado las 30.000 personas en un acto antes de ser presidente de la nación. Eso se ve, eso quedó en evidencia el otro día. Sí, totalmente. Y aparte, poner el foco en el discurso de Milei, en parte de su discurso, donde habló de la inteligencia artificial detrás de los audios de Spagnuolo, digamos, ¿no? O sea, la negación de la negación al cubo. Es absoluta, pero escuchen cómo confirmaba en ese acto Milei que estaban negociando con el Tesoro de Estados Unidos. Escucha. Nosotros teníamos claro que este año iba a ser muy complicado y nosotros ya habíamos empezado a desarrollar estrategias para cubrir los pagos que tiene Argentina el año que viene, que son 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en el mes de julio. Con lo cual nosotros venimos trabajando, esas negociaciones demandan tiempo, pero bueno, lo que pasa es que nosotros hasta que no está confirmado no hacemos anuncios. Pero sí estamos trabajando muy fuertemente, estamos muy avanzados y bueno, digamos, es cuestión de tiempo también. Tiene un competidor fuerte, que es el ex gobernador Schiaretti. Digamos, sí, un mentiroso, ¿no? Porque dice que va a aumentar el gasto público, hace propuestas que implica 7 puntos del PBI de mayor gasto fiscal y dice que quiere mantener el equilibrio fiscal. Digo, eso es mentira. Digo, entonces yo digo, ¿qué lo va a financiar? ¿Con emisión monetaria? O sea, ¿nos va a romper la cabeza con inflación? Digamos, o ¿qué va a hacer? ¿Va a tomar deuda? Digamos que ya Argentina tiene bastante complicada la cuestión de los mercados financieros, o ¿qué va a hacer? ¿Va a subir impuestos? Lo va a subir al 42%, necesitaría llevar el IVA del 42%, o sea, va a destrozar a la gente, o sea, o destroza a la gente con impuestos al consumo, si se lo pone a las empresas directamente las empresas desaparecen, con lo cual nadie va a tener trabajo, si lo hace con emisión monetaria nos va a reventar inflación. Bueno, las mentiras del presidente de la Nación, que le salió después también Schiaretti a responder en redes sociales, pero digo las mentiras porque seguimos pagando impuestos, nos aumentaron los impuestos, aumentó el modo tributo, el IVA, que es el 21%, que son estos impuestos que él dice que se le cobra a los pobres y a la clase media, etcétera, etcétera, sigue existiendo, la inflación te sigue subiendo los precios más lento o con números más bajos, pero te lo sigue subiendo, digo. El lunes pasado pagué el kilo de morrón 8 lucas y el viernes lo pagué 9 lucas y media. Fin, digo, no hay, la leche la pagué, vieron que yo tengo ahí 3-4 productos que son los que me sirven de referencia. La leche descremada estaba a 1.450, el lunes, el viernes la pagué 1.740. Fin, digo, hay cosas que terminan ahí, ¿viste? O sea, es como, bueno, ¿cuánto pagaste las cosas? Listo. La realidad es que no se explica, y lo que está viendo el presidente no hace mella en los datos concretos cuando uno va al supermercado. Totalmente. Antes, Gary Castro me dijo, ojo, Nico está comiendo mucho morrón por la cantidad que compró en la semana. Sí, pero tengan cuidado. Siguiendo con el tema, recordemos también que hoy se pelean, pero la gobernabilidad que le dio Schiaretti y Yarlora a este gobierno, por supuesto, nos trajo hasta acá también. Les votaron la ley base, ¿no? Cuando digo gobernabilidad, digo ese tipo de respaldo. Digo, la gobernabilidad del gobierno lo tiene per se, digamos, fue el gobierno electo y ahí está. Hizo todo lo que hizo sin que nadie le ponga ninguna traba, así que es toda de ellos. Y el fin de semana... La marcha de los jubilados no modificó el destino de
la crisis, de la situación económica que atraviesa el pueblo. Por eso que está diciendo Gustavo es que hacía hincapié en esto de, acordémonos que las elecciones y los resultados cordobeses son los que pusieron a Macri presidente y a Milei presidente también, ¿no? No olvidarse. Y no olvidarse otra cosa también, que hay que solamente googlear y leer 3-4 notas de ayer de los medios del establishment. Están operando e instalando, que ya están en diálogo y en conversaciones Schiaretti con Mauricio Macri. Uh-huh. Eso lo salieron a operar ayer, lo salieron a contar, entonces con lo cual este bloque supuesto de gobernadores revolucionarios, pongámosle, está en charla con Macri. Y que Macri esto le da el espaldarazo para que mañana se junte con sus candidatos en las listas nacionales de las diferentes provincias. Seguramente esté con alrededor de 20 o 25 candidatos del PRO acá cerquita, cerca de Casa Rosada, en la sede que tiene el PRO en la calle Balcarce. Y el otro dato que no es menor es que en esos diálogos están viendo y especulando con qué posibilidad pueden tener, o de que lo llamen para darle un espaldarazo de poder al actual gobierno, o si no, de estar listos para competir para adelante ante cualquier situación o cualquier elección que el país pueda llegar a tener. Fantasean con eso. De hecho, Milei viene hablando mucho de los golpistas. Bueno, fíjese, porque los que lo acompañan hasta la puerta del cementerio son los que hasta hace unos meses le votaban a favor, presidente. No, claro. Eso hay que avisárselo. Claro, ¿no? Y esa estructura la tiene dentro de su propio gabinete. Exactamente, la tiene dentro de su propio gabinete. Digo, que resuelvan lo que hicieron. Yo, si fuese presidente de la Nación, vería con quiénes están hablando mis funcionarios, con quiénes se whatsappean, con quiénes se mandan mensajes. Le preguntaría, ¿che, hablaste con Schiaretti últimamente? Claramente no están hablando ni con la ciudad de La Plata, claro, ni con San José 1111. Así que, muchachos, háganse cargo de lo que trajeron, sí, y no hagan... Y dicho esto, no diga cosas feas, que es temprano todavía, no. Cirelli. Y dicho esto, si se están juntando los gobernadores que sí de verdad marcaron una oposición al actual gobierno, y se están reuniendo, no importa si es en la sede del VAPRO, si es en alguna casa provincial, no hay problema. Antes que lo operen medios puntuales, hay que contarlo públicamente también eso. Hay que poder decir que también los gobernadores del peronismo se están reuniendo, porque después, si no, queda mucha desinformación en esos medios que generalmente cuentan cosas para operar o para decir que los gobernadores lo que quieren ahora es despegarse de San José 1111, o que no, en realidad quieren ponderar la voz de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, antes que eso, está bueno que por ahí nos enteremos públicamente quiénes hablan con quiénes se juntan, y todo eso clarifica también la información. Digo esto porque la única nota que salió ayer sobre una posible reunión de gobernadores fue para operar, ¿no? Básicamente. Pero vamos a meternos en los temas de la economía, que son sin duda los que preocupan en este comienzo de semana. Decíamos recién que está expectante la Casa Rosada con respecto a los datos de cómo abre hoy el dólar, de cómo pueden abrir hoy algunas cifras específicas, ¿no? Riesgo país también, entre otras, para este viaje que tienen comprometido a Estados Unidos por encuentro de la ONU, y también aparentemente, según están instalando desde la Casa Rosada por estas horas, para reunirse con Donald Trump, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a hablar con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales, también magíster en Economía Política, que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Bien, acá estamos. Bien. Esperando a ver qué pasa con ese crédito del Tesoro. Lamentablemente volvemos a más de lo mismo. Más deuda para solucionar un problema de deuda, por lo cual agravamos el problema en la mejor de las circunstancias. Es decir, si aparece efectivamente ese crédito, que bueno, todavía está por verse, son conjeturas, ¿no? Y aparte, Pablo, increíble, ¿no? Porque, digo, una vez más, esto vendría a avisar que tanto el Fondo Monetario
como el Tesoro de Estados Unidos juega a la política más que a la economía. ¿Por qué digo esto? Porque no es casual también que cuando viene de recontra capa caída del gobierno nacional, no juntan más de 2.000 personas en Córdoba, ven que la oposición está posicionada y que la gente se aglutina en San José 1111 cuando se cumplen 100 días de la principal líder de la oposición presa. Me parece que no es casual que salgan ahí con esa novedad. No, claro, ellos anunciaron, digamos, hicieron un primer salvataje que fue los 14.000 millones de dólares que vinieron del Fondo Monetario. Uh-huh. Eso fue un fracaso, hay que decirlo con todas las letras, porque lo dieron a mediados de abril y recuerden que ya a fines de junio JP Morgan está diciendo que se acabó, y efectivamente se acabó porque en julio empezó la devaluación continua que está hasta la actualidad, y ahora va a venir otro salvataje, si es que lo consiguen, para estirar unos meses y llegar a las elecciones. Por lo tanto, es 100% político este crédito. Obviamente va a tener condicionalidades en términos de lo que viene después de las elecciones, si es que todo marcha acorde al plan, lo que cual no pasa últimamente. No está, sí, no está pasando. Entonces, bueno, sí, es político, no resuelve los problemas del fondo de la Argentina. En Argentina tenemos que ser conscientes que lamentablemente estamos en un problema estructural de la economía, es una crisis de deuda, de insolvencia, no de liquidez, como aparece en el planteo de buena parte de los opositores que le dicen al gobierno que junte reservas, pero en el momento de pensar las soluciones, en realidad juntar reservas podría solucionar esto con algunos parches, digamos, en términos de los vencimientos de deuda que tenemos por delante, pero yo quiero alertar sobre esta situación porque es efectivamente dramática. Estamos frente a compromisos de deuda que el año que viene son de 28.000 millones de dólares. No hay vaca muerta, no hay superávit comercial que permitan financiar eso. Cuando digo 28.000 millones de dólares me refiero a la deuda del sector público consolidado más la del sector privado, es decir, todos los compromisos de dólares que tenemos para pagar la deuda, y esto, lejos de ser un año excepcional el que viene, se empieza a grabar año a año. En 2027 son 36.000 millones de dólares, y esto sigue así. Por lo tanto, estamos en una crisis de insolvencia, las devaluaciones y los ajustes podrán generar un poco de aire y oxígeno para ir pagando la deuda, a pesar de obviamente que hace con un costo social enorme que va a ser recesivo y que va a ser de reducción de los ingresos de los sectores populares, pero además de eso no va a solucionar los problemas, y mucho menos que vengan 10.000 millones o 20.000 millones del Tesoro de Estados Unidos. Pablo, eso va a generar más compromiso de deuda y va a agravar la crisis de insolvencia en la que estamos presentes. Pablo, buenos días. Gustavo Cirelli te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Te escuchaba antes que hablaste del préstamo anterior, del fondo de los 14 millones, y había previamente el blanqueo, ¿no? Que también se lo fumó el gobierno. Claro, nosotros tenemos un intento. A ver, ahí te perdimos un poco. Pablo, ¿nos escuchás vos? Hola, hola. A ver, bueno, vamos a tratar de recuperar a Pablo Manzanelli, con quien estamos hablando, especialista en economía, doctor en sociología también. Buenos días, María Quintero. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo te trata el comienzo de la primavera? Volvió el invierno, parece. Volvió el invierno, ¿no? Así me trata. Preparando el viaje de Milei a Estados Unidos. Exacto. Claro. Pero amanece más temprano. Amanece que no es poco. Amanece que no es poco, siempre sale el sol, eso es una buena noticia. Pero está, el que está, esperemos si estará amanecido o no, será hoy el presidente de la Nación y Caputo, que están, bueno, recién lo escuchábamos a Pablo, ¿no? Expectantes a ver cómo arranca esta semana, porque con las novedades que pueda traerle hoy el contexto y si creen, ¿no? Porque cada tiene que ver el impacto de esta noticia, de un apoyo extra que puede llegar a ver cómo repercute. Y ahí yo también, qué lástima que no, Pablo, pero me preguntaba, que después lo vamos a retomar, la imagen negativa que tiene Javier Milei, y gran parte de esa imagen negativa se debe a el rumbo económico y el plan económico que tiene el gobierno, según las últimas mediciones que estamos empezando a ver. Entonces, en ese contexto, ¿hasta dónde, más allá de que sabemos que el FMI apuesta
a que Javier Milei siga por lo menos un tiempo más en el gobierno. ¿Hasta dónde el FMI se arriesga ante esta realidad social, política y económica a darle esa plata a Javier Milei, ¿no? Sí. Con lo que significa, lo que puede significar después para adelante, digo, ¿no? La irresponsabilidad del Fondo Monetario Internacional en términos internacionales. Sí, y el secretario de Tesoro de los Estados Unidos, yo creo que acá por eso sería bueno, lástima que se cortó ahora, porque el paso que seguía con Pablo me parece hablar más claramente que son las condicionalidades. Claro. Exactamente. Digamos, porque ahí lo que parece que uno cae en el lugar común de estamos empeñando el futuro, literalmente estamos empeñando el futuro. Miren, ¿no? Porque no creo poner claro qué significa, claro. Estados Unidos en este contexto, digamos, porque el respaldo es al gobierno de Milei, pero el respaldo es a un sistema, digo, que hoy gobierna, el que está a cargo, digamos, o el que está puesto ahí, más que a cargo de Javier Milei, pero tendrá renovación. Y miren qué parecido este viaje en el tiempo, ¿no? Porque digo, veamos la tapa, por ejemplo, de Clarín de hoy, ¿no? La del día de hoy es 22 de septiembre, ella arrancó la primavera en la República Argentina, y la tapa de Clarín tiene el título principal que dice: Milei y Caputo buscan en Estados Unidos respaldo al programa económico, ¿no? Ese es el título principal de Clarín en el día de hoy. Mirá, ahí lo estás viendo, la bajada dice: mañana hablarán con la jefa del Fondo Monetario Internacional. Milei estará también con Donald Trump, ¿no? Que fue esta noticia que estaban esperando que se les confirme hace 10 días y finalmente el viernes se confirmó que parece que mañana se pueden llegar a reunir los dos mandatarios. Y ahora hagamos un viaje en el tiempo, antes de retomar el contacto con Pablo, y mirá cómo era la tapa de Clarín hace exactamente 24 años, esto del 30 de octubre del 2001. Todo depende de la señal de Estados Unidos. A esto me refiero, ¿no? Con lo que decía tiempo, recién, ¿no? Porque ya la experiencia de esta situación ya está, ya la tenemos en la historia argentina. Tal cual. Entonces ahí el paralelismo es perfecto. Bueno, ahí, Pablo, ¿nos escuchás ahora? Pablo Manzanelli está en línea de vuelta, a ver. Me quedé hablando solo, no sé dónde me quedé. Estabas hablando básicamente de cómo repercutían y de todas las cosas que le estaban saliendo mal al gobierno. Y lo del blanqueo. Y lo del blanqueo. Que se lo habían fumado, Pablo, justo ahí se cortó. Lo del blanqueo, sí, yo digo, a diferencia de lo que fueron experiencias anteriores de valorización financiera, esta no logra consolidarse porque no consigue convencer a los bonistas del exterior, a los inversores especulativos, de que puede reiniciar un ciclo de deuda suficiente como para poder financiar esos compromisos de deuda que tiene. Entonces, por eso digo, ya fracasó este gobierno. Lo que viene por delante es un intento en este momento de generar un salvataje que permita llegar a las elecciones de la mejor manera, y lo que va a venir después debería ser una subordinación de Milei al capital financiero, si es que lo consigue el capital financiero. Digo, no es lo mejor para la Argentina, es lo que yo interpreto que va a pasar por la debilidad política que tiene en este momento el gobierno y por los salvatajes financieros que se hacen desde Estados Unidos y desde el Fondo Monetario. Esto significa que va a haber probablemente una devaluación fuerte de la moneda y una reestructuración. Las reestructuraciones pueden venir en mejores condiciones para la economía argentina, como fue el canje de 2005, o pueden venir en peores condiciones para la economía argentina, como fue el plan Brady en el año 91, que además de generar una reestructuración de la deuda, como prenda de negociación, estuvieron las privatizaciones de empresas públicas. Por lo tanto, digo, alerta, porque lo que viene no creo que sea mejor, sino peor para la economía argentina, siempre y cuando esté bajo las manos de este gobierno, ¿no? Pablo, ¿qué tal? María Quinteros te saluda. ¿Qué tal, María? ¿Cómo andás? Estábamos viendo en algunas mediciones y algunas encuestas que empiezan a surgir del mes de septiembre, y la mayoría arrojan o coinciden en una imagen negativa del presidente de la Nación y el gobierno de más del 60%, que tiene que ver con el rumbo económico de este gobierno. En ese marco te consulto, la responsabilidad del FMI de hacer este préstamo mirando para el futuro, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las herramientas como gobierno en este marco de empezar a pensar la deuda, digo, ¿no? Como gobierno nacional y popular, un próximo gobierno nacional y popular. ¿Cuáles pueden ser las herramientas de reclamo ante una irresponsabilidad semejante? Sí, yo creo que hay que empezar por lo más grueso del problema, que es el Fondo Monetario Internacional. El crédito que se le dio a Macri en su momento fue
absolutamente irregular desde el punto de vista de los propios estatutos del Fondo Monetario, por un lado, por otro lado porque sirvió para financiar la fuga de capitales y como ya hizo Caputo, usó todos los dólares del Fondo Monetario para que eso ocurra y que puedan realizar las ganancias financieras, lo que habían especulado antes. Y los 20.000 millones de dólares ahora se dan en circunstancias donde son incluso peores a las de Macri. Claro. Todavía no se utilizaron los 14.000 millones de dólares del fondo, están en una buena parte de el Banco Central, pero ahora los empezaron a usar desde la semana pasada, que se destinaron 1.000 millones de dólares para la salida de capitales, y eso va a seguir ocurriendo, según dice Caputo, en el resto de los meses, que dijo, voy a usar hasta el último dólar para sostener el dólar de techo de la banda, ya no es otra cosa que para sostener la fuga de capitales y toda la demanda de dólares creciente que hay en la economía. Pablo Manzanelli. Hay que empezar por ahí, hay que hacer una reestructuración del Fondo Monetario. Es un camino absolutamente desconocido porque no es algo que sea frecuente en la historia de la deuda a nivel mundial, hacer una reestructuración del Fondo Monetario, pero no queda otro camino. También yo creo que habría que empezar a repensar la situación de la deuda con el sector privado, porque esto se ha vuelto inmanejable. Claro, eso, Pablo, es inmanejable la situación. Estamos hablando con Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales y magíster en Economía Política, viendo y hablando de los datos económicos de estos tiempos y a dónde nos puede llevar todo esto. Pablo, te pregunto para completar esta charla y agradecerte también. Por supuesto, te vamos a invitar, vamos a seguir hablando porque me parece muy interesante tu mirada sobre estos temas, sobre todo valorando, ¿no?, tu laburo y esta mirada de que la economía es una ciencia social, no una ciencia de Excel o números abstractos que no incluyen a las personas. Hago esta introducción para preguntarte cómo crees o cómo ¿qué otro fundamento le ves aparte de que los amigos de Caputo se llenen los bolsillos, ¿no? Y puedan ganar o intentar ganar alguna elección. ¿Qué otro objetivo puede tener esto, no? Mirá, yo primero hay un sesgo ideológico en este gobierno que es claro. Creo que efectivamente creen que aspirando los pesos podían solucionar el problema de los dólares en Argentina. Eso se vuelve a demostrar que no ocurrió, que eso es un error de diagnóstico fuerte y que estamos pagando las consecuencias. Por un lado, y por otro lado no soy ingenuo y sé que hay una articulación de intereses políticos y económicos el ministro de Economía, de buena parte del gabinete, ex gerente del JP Morgan, claro, que conocen muy bien el mercado financiero, y creo que ahí obviamente siempre hay una cuestión que existe y no la podemos descartar como hipótesis. Ahora, también después hay una disputa de poder muy fuerte, porque no olvidemos que este gobierno es un gobierno que se creó acéfalo de poder político y que construyó su poder político al comienzo de la gestión a partir de una alianza con el poder económico de modo integral, es decir, intentando crear una comunidad de negocios. Yo creo que por un lado poniendo buena parte de los amigos del sector financiero en el gabinete económico, y por otro lado entregando los grupos económicos locales vaca muerta y la política energética. Bueno, hay que ver cómo sigue esto. Yo creo que cada vez más el gobierno de Milei se va a subordinar al capital financiero internacional, y esto va a traer también consecuencias entre las internas del propio bloque de poder que existe en la actualidad. Entonces, bueno, esto hay que seguirlo con atención porque tiene que ver con las internas que florecen en las estructuras de poder, incluso de los sectores dominantes, cuando empieza a ser insostenible el modelo económico, no antes. No es que la fragilidad política deviene en fragilidad económica, como plantea el gobierno de Milei, sino al revés. En la fragilidad económica lo que empieza a generar esas diferencias y disputas en el interior del bloque de poder, y que llevan a que aparezcan audios hechos de corrupción, todas esas cuestiones que existen siempre,
pero te aparecen cuando uno está más débil, ¿no? Pablo, ahí cuando te escuchaba atentamente iba poniendo nombres, digamos, a las figuras de las fracciones del bloque de poder, donde cuáles son las terminales de Macri, cuáles son las terminales de Schiaretti, digamos, como que el universo empieza a moverse dentro de esos espacios, ¿no? Sí, claramente. Y eso es lo que estamos viendo por estos días, digamos, las propias disputas de ellos. Exactamente, exactamente. Es muy interesante como para enfocar objetivamente. Y después pensaba, quizás una pregunta más técnica, legal, digamos, pero acá estamos yendo a otro nuevo préstamo, por lo que todo indica, de parte del Tesoro de los Estados Unidos, del Fondo Monetario, sin aval, sin apoyo del Congreso de la Nación. Ese es un punto, si se quiere, como para rediscutir más adelante con el fondo este préstamo es ilegal. Absolutamente, es una cuestión que hay que discutir. Yo les pido disculpas, pero tenía programada otra entrevista. Está bien. Que me están llamando. Podemos seguirla si quieren mañana cuando quieran. Perfecto, Pablo, dale, retomemos el contacto, pero fue muy interesante arrancar con vos hablando sobre estos temas en un momento clave y sensible para todos y sobre todo para este gobierno donde toques se habla de inestabilidad. Abrazo grande, Pablo, gracias por el tiempo. Muchas gracias. Abrazo. Ahí está Pablo Manzanelli, especialista en economía política, contándonos un poco cuál es el contexto con el que arranca esta nueva semana el presidente Javier Milei y la Casa Rosada. Está bravo. Pero es para retomar con Manzanelli, porque vienen trabajando mucho desde la escuela de Basualdo, digamos, la fracción de la capital, qué es lo que hay en disputa atrás de lo que estamos viendo. Cuando hablamos de la otra vez que salió el ex segundo de Toto Caputo, no me acuerdo el nombre ahora, Cotani. A diferenciar, es decir, no hay plan económico, bueno, ¿cuál es la terminal de ese ex funcionario? Córdoba, ¿no? Entiendo que la Fundación Mediterráneo y viene por ese lado. Bueno, todo eso se está moviendo delante de nuestros ojos, por eso hay recambio dentro del bloque de poder. El tema son las consecuencias que va a tener para el pueblo argentino. Tal cual. La reaparición de Macri, que mañana, antes de las reuniones con los candidatos, los harían en un bar, mañana lo va a hacer un café de especialidades porque cada vez le queda menos. Les voy a dar una pista. Pero siguen jugando. Les doy una pista. Hay que fijarse en cuanto a esto, sobre todo los movimientos de empresarios. ¿Qué empresas se compran? ¿Qué empresas no? ¿Dónde auspician y dónde no auspician tales o cuales empresas? Un movimiento de venta de empresas de Celulosa Argentina en las últimas horas de un personaje de apellido Nofal, que apareció y rompió y compró ahí. Habría que seguir, digamos, son movimientos fuertes. Exactamente, ¿no? Los laboratorios, cuáles son las empresas que más están vendiendo. Fíjense también cómo está el triángulo comercial, mediático también. Iba a decir el Triángulo de Hierro, ¿no? Rosario, Córdoba. Rosario, Córdoba, Santa Fe, capital, ¿no? Rosario y Santa Fe, ¿no? Capital, Córdoba. Fíjate, vos ves cómo se mueven algunas cosas, sobre todo si van lugares todos que tienen, pensando en Santa Fe, como mucha llegada con el río, línea directa con la hidrovía. Uno ve ahí 3, 4 movimientos y decís, perdón, ¿qué país quiere que tengamos? Joaquín Cotani era el segundo de Toto Caputo, que salió a pegarle duro, por lo que dijo. Nunca entendí el plan, este gobierno no tiene un plan. Le picó el boleto. Claro. Quédense que hacemos tanda y ya volvemos con estos datos que recién anunciaba también María Quintero. Mucha cifra de todo esto que se está percibiendo, ¿no? La inestabilidad del gobierno. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño, democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar.
Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Iraí Hackman, economista, diputado de Unión por la Patria. Candidato, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. No hay ningún elemento para pensar que esto se pueda revertir en el que viene. Es decir, la recesión que estamos viendo no es que es un daño colateral, una consecuencia indeseada del modelo. Es el corazón, el principal ancla que permite que esta macroeconomía esté muy frágilmente, pero más o menos estabilizada, es decir, que no se vaya toda al demonio, es que los salarios están planchados, que la gente no puede consumir, que hay recesión, que hay apertura de importaciones. Entonces vos ves ese modelo y decís, che, ¿por qué la economía va a crecer? ¿Por qué se va a generar laburo? ¿Por qué la gente va a estar mejor? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Bueno, acá le mandamos un videito de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Como siempre, arriba del auto me espera la 530. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Lo mejor es tener un buen comienzo.
Un poquito de la planadora del rock nacional para arrancar esta semana, Cirelli. Así, para despertar un poquito más todavía los ánimos. Tocaron el fin de semana, ayer, en Barcelona, 2 horas y media. Ah, cómo suena. La rompieron. Tengo gente que fue. ¿Tenés gente que fue allá en Barcelona? Iba a preguntarle si había ido y había vuelto. No estaría ni para ir a Ezeiza, como están las condiciones, pero tengo ahí contactos que me mandaron videos y demás. Así que. Qué bien estar viviendo en Barcelona y que te caiga, ser argentino y que te caiga la planadora del rock nacional. Sí. ¿No? Te sentís mucho más cerca. Sí. Por lo que tengo entendido, que bien estar viviendo en Barcelona, por lo que me o que bien ver la planadora en cualquier lado. Total, es un banda, total. Tremenda banda, sí, ¿no? Yo lo vi en enero acá en Obras. Bueno, yo también. Fui de la banda de Obras de esta última tanda. Espectacular. Yo no, yo la vi en el Teatro de Flores. La anterior. Bueno, a los oyentes, ¿dónde vio usted por última vez a Divididos? ¿O dónde lo escuchó? En cualquier momento en el Pulqui, Atentos con Moyo en el Pulqui Bar, Estamos ahí haciendo gestiones, vamos a ver si lo conseguimos. Muy bien el fin de semana, Santiago Motorizado. Sí, muy lindo cómo se está armando los sábados a la mañana en el Pulqui Bar, mucha gente, café con leche y con media luna, es riquísimo. Y muy lindo lo de Carca el fin de semana pasado, no lo había visto, lo vi este fin de semana. Estuvo muy interesante lo de Carca, sí. Desde que llegó hasta la entrevista después posterior. Pasan cosas mágicas en el Pulqui. No sabía que era punk. Y atentos porque están pasando cosas mágicas de día. Pero quizá en algún momento puedan empezar a pasar cosas mágicas de noche. ¡Epa! Aviso, nada. El olfato. El olfato me avisa que pueden empezar a pasar cosas mágicas de noche en el Pulqui. Hablemos de datos, María Quintero. Hablemos de dato no relato. Durante este último mes vamos a traer 2 hoy, consultoras que hicieron mediciones, ¿no? Después del resultado electoral en Provincia de Buenos Aires, el escándalo de las coimas de Carina. Una fue Subán Córdoba y la otra de CEOP. De Tito Bachmann. Exacto. Vamos a ver algunos de los datos, tenemos ahí las imágenes en el streaming. Para mí hay una coincidencia, vamos con la de Subán Córdoba primero. El 60, que esto hablábamos recién con Manzanelli, el 60,9% de quienes fueron entrevistados tiene una valoración negativa del gobierno de Milei, y Carina Milei arrastra una imagen del 70% de negatividad. 70%. 70% de negatividad. En el caso de Subán Córdoba. Y en el caso de CEOP hay también un dato interesante, porque el 43,9% dice que el mayor problema que tiene este gobierno es la corrupción, asociada también al caso Carina. Con lo cual, bueno, ahí tendríamos ahí estamos viendo en el streaming, tendríamos como una coincidencia en cómo también afectó el tema de la corrupción, ¿no? Claro. Al resultado electoral por un lado y al rumbo que está tomando el gobierno, que bien hablábamos recién con Pablo hace un ratito. Y después hay datos que tienen que ver con el 57, por ejemplo, 4% en el caso de Subán Córdoba, quiere el cambio del rumbo político. Bueno, el 60% pide la renuncia de Carina, pide que Milei le pida la renuncia a Carina. Y en el caso de la encuesta de CEOP, también es interesante porque dentro de las mayores críticas, el 49,8% habla de los sueldos, los salarios, de este no llegar a fin de mes, y pide el 56,11% el cambio del rumbo económico. Digo, de lo que veníamos viendo, entre ambas encuestas hay mucha coincidencia en esto. La imagen negativa, tanto de Carina como de Javier Milei, la imagen negativa del gobierno, el problema económico y político como principal causa, piensa la gente, de la pérdida de las elecciones, y una gran mayoría pide el cambio de rumbo. Y también cuando se les pregunta si no cambia de rumbo el gobierno, ¿cómo van a salir las elecciones nacionales? Bueno, hay una fuerte también negatividad en términos de que si no cambia el rumbo van a salir a votar en contra. Hay como consolidado lo que se ve más claro por ahí en Subán Córdoba, pero también viendo los datos de la otra se pueden analizar también un bloque muy fuerte de antimileísmo, o sea, ¿no? Con esa denominación. Me parece que ese es el marco
marco también, por eso hablábamos también un poquito antes, ese es el marco. Lo decíamos un poco también el viernes, ¿no? Con esto de que la crisis de Javier Milei son las tres crisis, ¿no? La económica, la política y la social. Ese es el marco en el que quiere ir Javier Milei a pedir esta barbaridad de plata otra vez al Fondo Monetario Internacional. Me parece que se empieza a ver cómo cruje el gobierno en estas tres dimensiones. Y bueno, hay una responsabilidad del organismo, ¿no? Internacional en ver cómo profundiza esa crisis con un préstamo aún mayor, que ya sabemos, como decía bien Manzanelli, a dónde va a ir a parar, o cómo trata de ponerle un freno a este rumbo económico y a este rumbo que tomó el gobierno, que no es otra cosa que es lo que se ve en las respuestas. Digo, el problema de la gente, más allá de la corrupción, es el salario, es que no llega a fin de mes. El otro día, Mari, me comentaba algunos datos que tienen que ver con el monitoreo de medios, sobre todo medios locales de todo el territorio nacional, ¿no? Y hay algo muy interesante para observar ahí, que es que en todo lo que sería la red de medios, no importa a qué grupo mediático pertenecen, si son autogestivos, cooperativos, en todos los medios del territorio nacional, sobre todo los locales, está mencionado el concepto de inestabilidad del gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que el consumo y lo que se está hablando en la conversación pública, en las redes, en los medios locales, así, cuando salís a la puerta de tu casa, ¿de qué se habla? Inestabilidad del gobierno. Entonces, digo, eso es lo que se percibe y sobre todo después lo que fue el resultado electoral y lo que vienen siendo los datos económicos. Pero hablando también de las próximas elecciones, vamos a saludar a Paola Rubatino, que es licenciada en Trabajo Social y también candidata a diputada nacional, por ahora La Patria, en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estás, Paola? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Hola, Nicolás, buen día, un gusto saludar a todo el equipo ahí. Y acá estamos en Entre Ríos, como bien decías vos, recorriendo los territorios, que si se quiere es una noción que hoy nos obliga a estar más cerca de la gente por justamente todo lo que está sucediendo en el país a nivel económico, ¿no? ¿Qué sentís, Paola, con esto que hablábamos recién? ¿Te pasa que salís a hablar con los vecinos y lo primero de lo que se habla es de lo mal que estamos o que está el gobierno? Sí, totalmente. Lo que pasa es que la gente ya hoy, digamos, el 30 de fin de mes es el 15. La gente hoy está empeñada con las tarjetas de crédito. Nosotros hemos andado por zonas donde la pobreza es realmente estructural y los chicos no tienen calzado, gente viejos en situación de pobreza, bueno, extremo, sin luz. La verdad que es tremendo. Y en la general, digamos, cuando vas al supermercado, vamos a decirle la clase asalariada o la clase trabajadora, realmente vas al supermercado y ves en la carnicería, viste, que una alita de pollo, carne picada, y te quedas sin un mango, una banana, es imposible. La verdad que en el interior de la patria también se vive con mucha crueldad el ajuste de Javier Milei, el ajuste y la verdad que la canallada que han hecho con todo el pueblo argentino, porque la pobreza y sacarle la comida de la boca a los pibes, a los argentinos ha sido tremendo, digamos. Bien, Paola, ¿y cuál es el eje de la campaña que tienen ahí en Entre Ríos? Mira, nosotros, yo milito en el Partido Justicialista desde los 18 años, y tuvimos, vos sabés que en Entre Ríos en el 2023 las elecciones se pierden, el peronismo pierde las elecciones, y acá llegar a un acuerdo de unidad como se llegó en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, donde pudieron de alguna manera armar una síntesis política. Así que en Entre Ríos prácticamente se dejó afuera a un vasto sector de la provincia peronista, que es el Kirchner. Entonces nosotros decidimos con la compañera Carolina Galía que es diputada nacional, armar un frente político
trabaja con distintas agrupaciones y con distintos sectores del peronismo, con el sector de Juan Grabois, de Nuevo Encuentro, así que somos hoy una opción política. No podemos llamarnos más ahora La Patria porque nos impugnaron el oficialismo justicialista, así que ahora bueno, somos la 503, así que estamos en una situación ahí a resolver, pero básicamente haciendo política para trabajar para el vecino y mostrar que el Congreso que viene es decisivo para ponerle un freno a Milei, porque viene todo lo que es la reforma laboral y ahí van a querer amputar todo y sabemos cómo vienen trabajando de manera sistemática para que generar caos y para que los argentinos quedemos de alguna manera a la intemperie como estamos viviendo hoy, ¿no? Paula, se nos acaba el programa, pero queríamos charlar aunque sea unos minutos con vos. Sigamos conversando igual para ver qué pasa con la realidad también de la provincia y del pueblo entrerriano que va a ir a votar también el 26 de octubre, ¿sí? Sí, bueno. Te mandamos un abrazo grande y gracias por esto. Tributaria y subirán las tarifas de luz y gas. ¿Pero sabés a quién van a beneficiar? No es de Página 11, La Nación. La Nación. Y yo te cuento uno de Infobae, mirá. Yo tengo otro de Clarín. De hace 4 minutos. Escuchá esto. Escuchen esto, ¿eh? Esto no es joda para arrancar la mañana. Le sacan las retenciones a los granos hasta el 31 de octubre. O sea que la que vas a poner vos, entre otras cosas, va a servir para beneficiar también al agro. Hasta el 31 de octubre, anuncia el gobierno hoy, no va a tener retenciones el agro. Con la tuya. Con la tuya, exactamente. Y la de las generaciones que vendrán. Por eso le van a pedir mucha guita y mucha deuda al Tesoro de Estados Unidos, al FMI y todas esas cosas. Gracias, María Quintero, querida. No, un placer, como siempre. Gracias, Gustavo Cirelli. Gracias, Gary Castro. Gracias, Silvio Soler, Juan Pablo Fierro, Vicente Castro, Leandro Deza. Gracias, Yerba La Buena, por los mates de cada mañana. Acá les mostramos. Gracias también a la gente de Milesio Hogar. Y gracias también a los amigos de Fuerza Taxi, que nos mandaron unas remeras bien para la marcha. La remera así bien combativa para las marchas y para ir a San José 1111, a la Plaza de Mayo, a la Plaza del Congreso, donde haga falta. Así que gracias a los amigos de Fuerza Taxi, que nos mandaron una remera ahí para muchos de los integrantes de la querida AM530. Gracias a todos los que mandaron mensajes a través del streaming. Vero, Gladys, el Yeti. Bueno, están todos ahí. Lorenzo, Adriana Gurkis. Beso para todos. Para los que mandan también mensajes al 11 3200 0530. Nosotros nos reencontramos mañana a las 7 de la mañana. Quédense que ya llega Roberto Caballero con su equipazo de Caballero de Día y te acompaña hasta las 10. Chau. AM530 tiene memoria. ¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa. ¿Y qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos?